Bien, continuamos con el tema relacionado con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene por objeto cambiar algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. Usted dice, doctor Curi, que el presidente de la República no le interesa ningún cambio específico y no tiene jueces predilectos. ¿En qué se sustenta esa afirmación? Bueno, obviamente es una apreciación primero de la personalidad del actual presidente de la República y también de los hechos, porque aunque hay un sector interesado ahora en exhibir que la corrupción menudea a granel, no es ni remotamente parecido a lo que vivimos en el cuatrenio 2008-2012, donde alcanzó niveles insospechados, donde sabíamos quiénes estaban llenándose las faltriqueras con el erario. Y esas personas necesitaban, aun cuando posteriormente fueron imputados penalmente, pero necesitaban tranquilidad, pero también el propio presidente, el expresidente de la República. Y de ahí vino una conformación politizada, eminentemente politizada, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Y utilizaron la figura de una jueza como Miriam Germán para distraer la atención, pero el resto, mira, Esther Agelán Casasnovas es una mujer muy seria, pero respondía a César Pina Toribio en un momento dado, no sé si lo sigue siendo, y ya los demás son conocidos. Pero independientemente de eso, es su desempeño, porque yo me voy al Tribunal Constitucional haciendo una extrapolación, y ahí está Rafael Díaz Filpo, que era un miembro del Partido Revolucionario Dominicano, pero ese es uno de los despachos que más ha trabajado en el Tribunal Constitucional. Es decir, es que... Pero cuando se le eligió se decía que no tenía competencia para el cargo. Bueno, pues ha ido formando. Se aprende. Y hoy podemos decir que es un juez cuyo despacho ha preparado no pocas decisiones que esgrimimos a diario los abogados que litigamos en el Tribunal Superior Administrativo y llevando a cabo acciones constitucionales. Y hay una sentencia muy conocida, no la quiero decir porque, bueno, uno sabe en ocasiones que las sentencias son los borradores redactados en despachos, pero no es para darle la palabra después a Héctor, que está muy que tiene una pregunta muy interesante que me habló de ella antes del programa. Usted mencionó dos juezas de la Suprema Corte, la señora Angelán y la señora Brito. Mira, ¿aspirarán nuevamente al cargo o para permanecer ahí? ¿Piensa usted que si la evalúan se quedarán o no? ¿Qué decirte? ¿Le toca evaluar a ella? Sí, ¿Le toca claro ser evaluada? sí, y someterse a la evaluación. ¿Y en qué consiste una evaluación de la Suprema? Si ya lo hemos dicho, es que no hay. Yo creo que ellos tendrán. ¿Pero qué le preguntan? ¿Qué? ¿Le pasan un examen escrito? ¿Le pasan un oral? Lo que pasa es que hay una evaluación para todo, pero evaluación de desempeño es para el que ya está en el cargo. Bueno, y esa parte es la que no tenemos clara cómo sería. ¿Cómo se haría? Objetiva, que es la laboriosidad. O sea, el sistema, aunque como tú bien mencionas, lo del juez proponente, en otros países, en España, en Italia, siempre se conoce el juez que hace, en México igual, el juez que hace la sentencia y la somete a sus pares, y de ahí se vota, se modifica y de ahí sale la sentencia. Entonces, aquí el sistema no está tan... O sea, no está determinado por los reglamentos. Los jueces no ponen tarjetas, supongo yo. No, pero tú, ¿en cuántas sentencias su despacho participó? ¿Cuál es la iniciativa tuvo? Exacto, ¿cuál es la mora por ejemplo, judicial? En el caso de los legisladores, que se ve muy claro cuáles son los más productivos. De Cámara en la Suprema. ¿Cuáles son los que son bueno, más aquí ha habido... de Cámara en la Suprema, por ejemplo, la mora judicial. Abogados quejándose, no, tengo un caso, 2 años y no lo fallan. ¿Y por qué no lo fallan? O sea, quizás falta de laboriosidad, repito la palabra. Entonces, ese es un elemento y lo dice la ley. Pero ese es uno de los criterios. Ese es uno. Porque Alejandro Nieto, en una obra conocida, El malestar de los jueces, y también en el de gobierno judicial, censura ese criterio porque sacrifica la calidad por la cantidad. Eso es cierto. Y de ahí las sentencias que son verdaderamente alarmantes de lo absurdas que... ¿Cuál ha sido la sentencia más notable, la que ha sentado un precedente o jurisprudencia real, que ha ayudado? Porque hay sentencias, por ejemplo, en diferentes países, que una sentencia en particular crea un cambio en el concepto de justicia. ¿Qué sentencia aquí del Tribunal Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia ha ayudado a crear un nuevo concepto o creado confianza en la justicia dominicana? Oye, son tantas. Yo te diría a ti que una de las que más ha influido ahora es en el sistema de valoración de la prueba
dada por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, en el que desplaza la prueba literal. Recuérdate que tenemos un código anacrónico de 1844, adaptado con muy ligeras modificaciones, y entonces por encima de 30 pesos establece uno de sus artículos, no se admite la prueba, la prueba testimonial. Bueno, pero 30 pesos en aquella época era una suma considerable de dinero. Entonces ese sistema de la prueba tasada... Ahora ni siquiera es $1. Ha sido desplazada por la libre valoración. Entonces, en aquella oportunidad, o cuando digamos, se le ponía una camisa de fuerza a los jueces, era porque se desconfiaba de ellos, porque no eran jueces de carrera. Pero eso tiene efecto práctico en la justicia realmente. Claro. Sí, claro que sí. No, mire, y hay una sentencia, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Usted sabe que los derechos fundamentales no son limitativos a lo que dice la Constitución. O sea, están los pactos de derechos humanos, y el que pueda crear pretorianamente, que es la palabra cuando es creado por una jurisprudencia de un tribunal, el que pueda hacer el constitucional. Y aquí, por ejemplo, el derecho a la buena administración lo creó el Tribunal Constitucional. Nos falta por ver los efectos en la administración pública, pero el hecho de que usted pueda invocar, incluso ampararse, o sea, ir a un recurso de amparo basado en el derecho a la buena administración que usted tiene, o sea, a que los servidores públicos pues hagan su trabajo de acuerdo a las leyes y que sean eficientes. Yo creo que eso es un aporte inconmensurable y yo creo que si vamos a hablar de mayor impacto, habría que hablar del tema de la nacionalidad. Han adicionado 2 garantías al debido proceso: el derecho a la motivación, que no figura literalmente en el artículo 69 de la Constitución, y el derecho a la ejecución de las decisiones, que es lo que corona, lo que cierra ya el debido proceso. La motivación de la sentencia, o sea, que había jueces irresponsables, hay todavía, que no te motivan una sentencia y en el dispositivo, bueno, absuelven o... Sí, no subsumen los hechos en el derecho y, en fin, había deficiencias engañosas, insuficientes, y eso ya a partir de, o sea, al devenir en una garantía del debido proceso. Y me imagino, desde mi perspectiva de lego en la materia, que incluso la motivación puede tener más importancia en el términos del futuro que la propia sentencia, ¿no? Que la sentencia, ¿no es cierto? Sí, sí. Es lo que asegura no solamente la razonabilidad de la decisión, sino también lo que le permitiría a la parte perdidosa poder deducir el recurso o impugnarla en caso de que esté abierta. O sentar un precedente para situaciones similares en el futuro, ¿no? Sí, también. Así mismo, claro. sí. Bien, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos con la parte final del tema de esta noche. Continúen, por favor, con nosotros aquí en Edición Nocturna.